esta semana y cómo han estado las clases hasta ahora. Tiene que encender el micrófono, Miguel. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Un agrado Buenas tardes. escucharlo. Prenda la cámara para verle la cara, para que no piense que es un robot o una grabación. Prenda la cámara, Es no que tenga... estoy de celular. Apenas pueda, aprendo la cámara cuando esté con el computador, profesor. Sí, po. Ángela Vidal, que veo que se está saliendo, ¿por qué se salió? No lo sé. Pero bueno, está Belén. ¿Cómo está Belén? Hola, profesor, bien, gracias. Pongan la cámara para ver la carita si pueden, no tengan miedo. Si yo estoy en una sala de clase, así que ustedes pueden poner el fondo que quieran. Con el Teams tiene la opción de poner el fondo que deseen. Yo puse una sala de clases. Voy a empezar. Aún falta gente. Veo ahí personas que están, pero se están sumando. Espero. Pero les tengo que decir, antes de empezar, eh, primero eh, me avisó el profesor Mario que falleció anoche el papá de la profesora Angelina en Valparaíso. El papá tenía 90 y tantos años, por lo que yo recuerdo. Así que vamos a hacer un momento de silencio en respeto por el fallecimiento de esta persona y los invito a ese momento de silencio. Bien. Bien, estimados estudiantes, espero que estén bien junto a sus familias, sus seres queridos, y sinceramente para mí es un agrado llegar los días viernes. Me queda un curso más después de este, pero me gusta mucho el tener contacto con este excelente grupo humano que forman ustedes. Eh, Me avisan que el próximo viernes, por el calendario de la universidad y suspensión de actividades, eh, así que eso yo voy a intentar en la semana entregar pautas y documentos que a ustedes les puedan servir de estudio. Antes de empezar, me gustaría preguntarle a Michelle Aravena si vio la película 1492, La Conquista del Paraíso, y como yo les envié algunas preguntas para que ustedes pudieran resolver. Michelle, la escucho. Tiene que encender el micrófono. Me dice Michelle que no le funciona el micrófono. Bien, vamos a continuar entonces con esta clase. Estábamos, primero hicimos un momento de silencio por el fallecimiento del papá de la profesora Angelina, y también hoy día vamos a recordar lo que nosotros le había yo propuesto a ustedes. Les envié un link de una película que hay que analizar, que trata en alguna medida sobre la conquista de América, y les había dicho también que hoy día íbamos a analizar esta película desde el punto de vista histórico. Entonces, me gustaría preguntarle a Cristian Cáceres qué vio de la película y qué le pareció en general. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, ahora que lo escucho usted, ahora creo que no estoy solo. Sí, Prenda la cámara si quiere, si no hay problema. sí, ya, bueno, no se preocupe. ¿Me veo? Ahora sí, muy bien, muy Sí, bien. bueno. Cuéntame, ¿viste la película? Sí, la vi, pero no sé si me ocurrió solamente a mí o no, a mis compañeros, el tema del audio de la película, Ya, donde es como español España, por decir.
Sí, se me complicaba mucho entender algunas palabras. palabra. Mira, esa película la puedes tú buscar en YouTube, la original con subtitulado en español que se escucha bastante bien, ¿ya? Pero Ya. a grosso modo, ¿qué entendiste de la película? Bueno, más que nada la historia en sí, incluso anoté algunos apuntes que no sé si lo alcanza a ver. ¿Sí? ¿Sí se ve algo? ¿Sí? Sí. Eh, y respondí un poco las preguntas, pero más que responder así como específico, hice como un tipo mapa conceptual de lo que es la historia, de los proyectos de Cristóbal Colón, de que se los presentó primero a, mm, a Juan de Portugal y lo mandó al consejo y etcétera, que se lo rechazaron y después a la reina Isabel y Fernando de España. Muy bien, gracias Cristian, muy amable, muy amable. Bueno, ¿por qué ustedes hicieron un video sobre los pueblos, las civilizaciones indígenas americanas, mayas, que los más antiguos, 2000 años antes de Cristo, como cultura, y después, en el siglo XII, XIII, los aztecas y los incas? Porque son como visiones de mundo, una como visión maya, una como visión azteca e inca, es muy distinta a la como visión europea que traían la mentalidad que traían los hombres que llegaron a América. Por lo tanto, si nosotros vamos a estudiar historia de América, aquí se produce un choque de dos culturas. La cultura europea choca con la cultura indígena y se produce un híbrido, una mezcla. Entonces, el sentido también es situarnos que nosotros estamos viviendo una época en Europa, están viviendo el cambio epocal, el cambio de época entre la Edad Media y la Edad Moderna. Les decía en la clase pasada que la Edad Media se caracteriza fundamentalmente por ser una vida rural. Rural me refiero, gran parte de la población vive en el campo. En la Edad Media, el feudo, en la alta Edad Media o la baja Edad Media en realidad, el feudo es el lugar donde vive la población en torno a un castillo, donde hay un señor feudal que los protege cuando hay invasiones de pueblos germanos, y fuera del castillo están las chozas de los siervos, de los campesinos, que cultivan la tierra y le tributan al señor feudal. En la Edad Media también se construyen grandes catedrales que se demoran 100, 200 años. La Edad Media también es la irrupción del Islam en la historia de Occidente, conquistando el norte de África y también conquistando España. La Edad Media es la época del imperio de Carlomagno en Francia, del Sacro Imperio Romano Germano, en lo que hoy día conocemos como Alemania. También la Edad Media es un periodo donde llega la gran cantidad de productos que se traen desde el Oriente, el lejano Oriente, desde Katai, en China, desde Zipango, en Japón. Se traen perfumes para poder soportar el hedor de las cortes europeas donde no existe la costumbre del baño. Pero se traen productos muy importantes para la dieta de los europeos, las especias. Muchos de ustedes conocen la canela, el clavo de olor, el orégano, la pimienta, productos muy apetecidos en Europa para sazonar los alimentos, para mantenerlos por más tiempo, como la sal. También en Europa llega desde el lejano oriente la seda, esa tela fina que es usada por los reyes, los príncipes, los condes, duques, marqueses, etcétera, la nobleza europea. El papel, la pólvora. Ya hay un comerciante llamado Marco Polo que escribe Las maravillas del mundo y escribe acerca de lo que él vio y vivió en Katai, en China, y en Zipango, en Japón, y los pocos hombres letrados de la época en Italia devoran este libro, que es un libro de aventuras, un libro fascinante, que se habla de la muralla china, se habla del Gran Khan,
¿Por qué esto va modificando la forma de cómo la gente ve el mundo? Sin embargo, como decíamos en la clase pasada, o antepasada en realidad, el comercio entre Europa y el Lejano Oriente quedó cortado, bloqueado, en mayo de 1453, cuando los turcos otomanos se apoderan de la capital del Imperio Bizantino, de Constantinopla. Y eso obliga a buscar una ruta distinta, ya no por tierra, sino que por mar, para llegar a Cathay, China, y a Zipango, Japón. En ese sentido, ese cambio también que está ocurriendo en Europa, hay un cambio, ya la gente empieza a vivir no en el castillo o alrededor del castillo, empieza a vivir en ciudades. Esa es una sociedad en cambio, surge una nueva clase social, la burguesía, que ya no se dedica a la agricultura como la nobleza, ya no se dedica a la agricultura como los campesinos y los siervos, tampoco se dedica a la guerra como los nobles. La burguesía se dedica al comercio, a vender productos, se dedica a la banca comercial, es decir, instituciones que prestan dinero, que hacen inversión. Y el arte ya no es un arte religioso, como en la Edad Media, es un arte urbano, un arte mundano. Se pinta el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, se hacen esculturas de la mujer y el hombre, se imita el modelo greco-romano de construcciones, y fuera de Roma, fuera de Milán, fuera de Florencia, los hombres burgueses con más dinero construyen palacios, verdaderas casas de descanso, donde contratan arquitectos, escultores y pintores para que le hagan esculturas y pinturas y construyan estas casas. Se convierten en mecenas. Y hay algo muy importante, que hasta el día de hoy tiene un impacto. El tiempo tiene un valor económico. Si la banca presta dinero, cobra un interés por el tiempo en que tú te demoras en devolver el dinero. Hay nobles que no pueden devolver el dinero y pierden sus castillos, pierden sus tierras, sus caballos, sus armas, se empobrecen. Hay burgueses que se enriquecen tanto que después compran títulos de nobleza a esos nobles empobrecidos. Hay avances en ciencia y tecnología. Galileo Galilei visualiza el movimiento del planeta Tierra utilizando el telescopio. Nicolás Copérnico plantea una teoría distinta a la teoría medieval. En la Edad Media se sostenía que la Tierra era el centro del universo, que todos los planetas giraban en torno a la Tierra y todas las estrellas. Nicolás Copérnico plantea que la Tierra gira alrededor de una estrella llamada Sol. La visión cambia, ya la visión es antropocéntrica. La visión ya no es una visión teocéntrica como en la Edad Media. Ahora el hombre es la medida de todas las cosas, como decían los sofistas griegos, y en ese aspecto también cambia la mentalidad. Hay una mentalidad distinta, una mentalidad burguesa, pero también una mentalidad renacentista, donde se quiere trascender en el tiempo a través de grandes obras de arte, de pintura, pero también grandes inventos. Me gustaría que Alba Antillanca nos dijera qué ha entendido de lo que acabo de explicar. Alba, escucha lo que estamos hablando, porque veo que está encendida su conexión. Alba Antillanca, ¿está escuchando? Al parecer, Cata Belén salió. Bien, vamos a preguntarle a Estefanía Riquelme, ¿qué ha entendido lo que acaba de explicarse en este momento? Hola, profesor. Hola Estefanía, tanto tiempo. Prende su camarita para ver la que está ahí y que no es una grabación. Profe, ¿para qué quieres saber eso? No, pero quiero verlo, no, pues si es para ver que no es una grabación. A ver.
aparezco, ¿no? No, pero Que me veo negro. sí, se ve una E y Ah, ya, algo negro ah, de ya, fondo. Ya. ya. Cuéntenos, ¿qué entendió de este aspecto que hemos explicado recién? Muchas cosas, profe. Más que todo, el cambio así desde de una edad media, que era como de tipo como más campesina, más feudal, y después cuando cambia, digo así, la sociedad, y hay como cambio en los actores, así, cuando, digo, cuando surgen nuevas clases sociales, así como los burgueses, que podría decir que como que pueden financiar a los investigadores, así como a Cristóbal Colón ahí. No sé si este caballero, Alonso Pinzón, era burguero, ¿no? Era como marinero que financió algunos barcos al Cristóbal Colón. No sé si... Es una mezcla, sí, él es una Ah, ya. mezcla entre portugués, pero buen punto. Muchas gracias, Estefanía. Mayra Pantoja, ¿qué entendió usted de esta primera explicación? Mayra Pantoja, ¿existe o no existe? ¿Mayra me escucha? Al parecer, no. Bueno, Martina Moreno, díganos usted qué ha entendido de esta primera explicación o segunda explicación de esta clase. Hola, profe. Hola. Bueno, que, que bueno que la Edad Media fue como un proceso más o menos en transición que se tuvo como para generar cambios futuros que venían después la Edad Moderna, po. Y que después con todos esos cambios hubo una evolución económica en las personas y también la ansiedad por la evolución económica. Entonces también muchos se metieron en crédito, empezaron nuevos trabajos. En esos mismos créditos, como mencionaba usted, muchos perdieron las tierras, les quitaron todo lo que tenían y también por lo mismo tuvieron que comprar títulos de nobleza, como usted explicaba. Entonces esto también nos muestra que también hay una movilidad, porque si nos acordamos un poco de la Edad Media, era como todo muy, muy cerrado, muy estructurado. Y se dedicaban nada más que, o sea, se dedicaban mucho a lo que era la agricultura, pues en cambio ahora se amplían como todos los horizontes, como por querer descubrir, querer abarcar nuevas tierras. Eso mismo provoca como la necesidad del hombre en hacer proyectos de colonización. eh, y eso más que nada, pues es como lo tomo yo como que un despertar de la humanidad, por decirlo así. Muchas gracias, Martina. Es importante precisar algunas cosas que ustedes ahora están en segundo año, en este tercer semestre, de Historia de América y Historia de Chile. Nosotros estamos entregando los elementos para comprender la mentalidad de los hombres que llegaron desde Europa a América y que se encontraron con estas civilizaciones indígenas, aztecas, mayas e incas que ustedes investigaron e hicieron un video. Ahora, es importante precisar algunas cosas. Primero, que la Edad Moderna vino producto de tres elementos clave, tres acontecimientos. Uno, el desarrollo de las ciudades a fines del medioevo, que empiezan a tener un desarrollo con población, artesanía y comercio. Y por otro lado, los eventos o acontecimientos que precipitan el cambio epocal, como es que los turcos otomanos se apoderen de Constantinopla en mayo de 1453, y eso hace que los sabios bizantinos vayan desde Constantinopla a Europa con sus conocimientos de arte, de medicina, de historia, de filosofía. Por otro lado, como muy bien decías tú, Martina, hay un cambio, una movilidad, si tú quieres, esta clase burguesa que surge con el comercio y con la banca, que presta dinero a los nobles, y cuando el noble no puede pagar, el noble pierde esa tierra
incluso el noble empieza a vender el título nobiliario para poder seguir viviendo. También decir que el cambio de mentalidad fue muy poderoso, tanto así que nosotros la conquista de América, conquista de América, por España principalmente, y también por Portugal, y después con la llegada de los ingleses a Norteamérica y los franceses, tiene que ver con un concepto nuevo en la historia, que es el Estado moderno, con un territorio, con un gobierno, con leyes que cambian la forma de entender el poder. Entonces, a la Javiera Calderón le voy a pedir que por favor nos lea lo que ve en esta diapositiva. Sí, profesor. No es esta diapositiva. Me parece que hay un problema de audio. ¿Lo pudiste corregir? ¿Se escucha? Se escucha con eco, así como entrecortado. Pero no te preocupes, le voy a pedir a José Albirrojo que Ya. nos lea, por favor, lo que alcanza a ver. Dígame, José Albirrojo. Buenas tardes, profe. ¿Sabe que no veo nada en la pantalla? Porque estoy desde el celular. Ah, ya. J. Morales, ¿ve o no? Génesis Ormazábal, ¿existe? Por si veo. Por favor, ¿tú podrías leer lo que dice ahí? Y si quieren, enciende la cámara para ver que eres tú. No puedo. Te entiendo, te entiendo. Por favor, lee. ¿Alcanza a ver? Sí. Bien. Estado moderno. Las monarquías nacionales se imponen sobre el poder de los señores feudales. Los reyes establecen alianzas políticas con el Papa y la burguesía. En España, los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, tuvieron el patrocinio del Papa y el respaldo financiero de la burguesía comercial. Expulsaron a los árabes y a los judíos. Unificaron España. Muy bien. Muy bien. Entonces es importante para los que están viendo y escuchando y siguiendo esta clase, que nosotros cuando hablamos de la conquista de América, tenemos que entender primero que en España se logra unificar España en 1492, cuando los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón logran expulsar a los árabes de Granada. Granada fue la última ciudad, el último territorio dominado por los árabes. Primero eso. En segundo lugar, que este matrimonio formado por Isabel, reina de Castilla, y Fernando, reino de Aragón, tiene el apoyo económico de la burguesía, que les presta dinero para financiar armas, caballos, etc. Y el Papa, que los reconoce como estos reyes que defienden la fe católica y expulsan a los no católicos, a los infieles, a los moros de España. En segundo lugar, logran unificar España. Por eso es relevante decir que la conquista de América fue apoyada por un reino de España, que es el reino de Castilla, no el reino de los otros reinos que conformaban. El reino de Galicia, por ejemplo, no participa como parte política, y esto es relevante para lo que va a ocurrir mucho después en el proceso de independencia, porque se le jura lealtad al rey y no al pueblo español. Acá tenemos otro elemento importante que permite que el Estado moderno pueda imponerse. A diferencia de la Edad Media, donde había voluntariado y había un ejército a veces contratado como mercenario, en este periodo el Estado en la monarquía cuenta con un ejército permanente para resguardar las fronteras y los territorios y someter a grupos rebeldes. ¿Y la monarquía cómo financia esto? Lo financia recaudando impuestos, administrando justicia, nombrando a los jueces, controlando quién entra y sale del territorio. Ahora, esto es súper relevante que ustedes lo comparan con el presente. En ese tiempo, el ejército que estaba en las fronteras estaba a cargo de un marqués. Y el marqués, que era un general,
desde la Edad Media empieza a tener un título nobiliario, marqués. Una persona que dirige un territorio como la provincia de Curicó es un duque, es un ducado. Y un territorio más pequeño como la ciudad de Curicó es un condado. Y a los que se oponen a esta orden, el rey y la monarquía absoluta tienen el apoyo de un ejército. Ahora, los impuestos se declaran para financiar los gastos de esta monarquía, de este Estado moderno, y esto cambia la historia y tiene un impacto también más adelante. Vamos a preguntar a la persona que voy a nombrar, que ojalá participe, porque esto es un trabajo colaborativo y hay 3 cosas claves para que este curso funcione. Uno, la responsabilidad de ustedes. Primero eso, la disposición, la colaboración y también la autonomía. Es decir, este curso no lo hago yo, lo hacemos en equipo. Entonces le voy a preguntar a Overkill 1916, que Juanito me parece que es, que nos lea la primera pregunta y nos cuente qué ocurría en España hacia 1492 desde la perspectiva de la película que vimos. Buenas, profesor. Juanito, prenda la cámara para verlo, porque no he visto a nadie hasta ahora. Estoy viendo solamente fondos negros. Bueno, la verdad es que la cámara de mi computador es aparte, es un monitor, por lo tanto no he tenido muy buenos resultados con ella. Pero puedo hablar, eso es lo que importa. Juanito, ¿usted vio la película 1492, La Conquista del Paraíso? Sí, profesor, la vi la película, la vi, si no me equivoco, por el mismo enlace que mandó. Y la verdad me llamó bastante la atención. Y algunas partes igual me dejaron medio, a lo mejor, confundido. Pero ¿Ya? la encontré bastante interesante y creo que, a lo mejor no voy directamente por la primera pregunta, pero una de las cosas que me llamó la atención es cómo la visión de Colón y sus hombres, y bueno, en general a todos los que venía representando cuando llegó a la tierra que él denominó, él veía como las Indias, ¿no? Eran para él como el paraíso, ¿no? Este Edén, que describía que eran estos indios, como él llamó, como aquello que se describía en el principio, como Adán y Eva. Ese cambio a mí me llamó mucho la atención, como para ellos era como el paraíso, este punto de origen que se evocaba en lo que él estaba viendo. Y lo que te quería preguntar, bueno, ustedes la película no lo vieron, pero Colón se casó primero en Portugal con una persona, hija de un armador de barco, una persona con poder económico, tuvo un hijo llamado Diego, la señora de él murió y el proyecto de llegar a Japón, a China, navegando al oeste, lo presentó al rey de Portugal, a Juan I. Y el rey de Portugal, perdón, no apoyó el proyecto de Colón porque los portugueses desde 1451 estaban explorando las costas del Atlántico, las costas de África, estaban comerciando, sacando azúcar de las costas de África, de las islas Azores, comerciando con esclavos negros. Por lo tanto, no apoyaron a Colón. Colón tuvo 7 años en Portugal con su proyecto y no fue aprobado. Pasó a España, ya viudo, con su hijo mayor Diego, y en España, como ustedes vieron, él tuvo un hijo con el Fernando, que es muy importante en la película. Y quiero saber, Juanito, ¿qué ocurría en España en 1492? ¿Qué estaba pasando desde el punto de vista político, del punto de vista territorial? Bueno, recuerdo una imagen en que estaba Colón. Había por la gente que estaba con nuevos ideales o tenía otras formas de actuar que no parecían del agrado del aspecto más religioso, se les quemaba en vivo, Sí. frente a toda la gente. Y de hecho Colón, en una escena, su hijo se mete entre esta gente y él va hasta que lo encuentra. Se queda ahí perplejo un rato observando la situación y luego se lleva a su hijo. Pero es algo bastante fuerte y que por no hallar los ideales que se estaban planteando en ese momento, la gente era castigada.
Claro. Y más adelante se muestra también cómo en un pueblo que no recuerdo el nombre, pero cómo se están derribando estas culturas religiosas o en las conquistas que se estaban haciendo. Es muy importante decir que en ese tiempo, no sé si Belo Yola puede hablar, por favor, para que participe, porque hay una interesante elemento que usted agregó. ¿Quién es Belo Yola? Soy yo, profesor Verónica Loyola. Verónica, porque no ¿cómo está? Verónica, usted mencionó algo, ¿me podría explicar lo que usted mencionó? ¿Qué le llamó la atención de lo que acaba de dar Juanito? Comparto con lo que dice Juanito, que Cristóbal Colón, bueno, en una su hijo se metió ahí en la plaza y se hacían herejías en la plaza. Quemaban a las personas con fuego, la ahorcaban en medio de toda la gente. Y Cristóbal Colón en una escena dijo que, o sea, no, el Papa creo que dijo que por decir un poco más de la verdad, a la gente la castigaban o la quemaban. Aquí es importante, Verónica, que hay que entender que en el siglo XV se había establecido en el Tribunal de la Santa Inquisición, y todas las personas que tenían ideas distintas a lo que decía el Papa o la Iglesia en ese tiempo, sean sometidos a un tribunal, y si eran considerados culpables, condenados, eran ejecutados en la plaza pública, como mostraron ahí en Sevilla, eran quemados. Esto era, como dice Juanito, muy fuerte. Ahora, Verónica, ¿quiénes gobernaban España en 1492? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Muy bien. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Por qué Colón tuvo que esperar 7 años para ser recibido por la reina? ¿A qué estaban dedicados Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? Bueno, más que nada, ¿cómo se llama? O sea, lo que me llamó la atención, que primero Cristóbal Colón fue a la Universidad de Salamanca a presentar su proyecto de querer ir a Asia a evangelizar y también a buscar oro, nuevas riquezas. Pero no lo dejaron ir porque él se basaba en, ¿cómo se llama? Algo de marino, no me acuerdo el nombre. Pero Marino. ellos se basaban en... Claro, y ¿cómo se llama? Y Cristóbal Colón, o sea, y lo otro se basaba más en Ptolomeo, en los cálculos que Ptolomeo iba hecho. Entonces decían que era como casi imposible lo que él estaba planeando, su proyecto. Muy bien. Ahora, vamos a preguntarle a Nakyari Olmazábal si nos puede decir en qué consistía el proyecto de Cristóbal Colón. Nakyari Olmazábal. Me dice Nakyari que tiene mal el micrófono. Bueno, pueden escribir también en el chat, responder si no pueden hablar. Vamos a dar la palabra entonces a Belén, 05022016. ¿En qué consistía el proyecto de Colón? Hola, profesor. Belén, ¿cuánto es? Belén Araya. Ah, Belén Araya, porque como está el número ahí y no veo el rostro. Sí, es que el correo electrónico. Ponga su cámara por lo menos para verla, si puede, porque sería bueno ver quiénes participan para ir, porque esto es... sí, ahora sí, Belén. Dígame, Belén, ¿en qué consistía el proyecto Cristóbal Colón? Él quería llegar a la India o a Asia por Occidente, buscando una nueva ruta marítima, porque ya había una y otra por tierra, pero la que había por tierra estaba siendo obstruida por los turcos, creo que decía. Sí, muy bien. Él estaba en marino de tiro, algo así, no recuerdo bien el nombre, y decía que se podía llegar por la cantidad de leguas que habían en el océano. Se podía llegar en unas cuantas semanas o meses, algo así, para comercializar y llevar la religión católica hasta allá. Excelente tu aporte. Y tú a ti te llamó la atención esta película. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué aprendiste que no sabías de antes?
Es que ya había visto la película el año pasado, a nosotras nos tocó dar la clase y usted nos hizo ver esta película para dar la clase de los viajes de exploración. Ya, pero ¿qué te llamó la Entonces, atención? ya, ¿Cómo? yo creo que como quemaban a la gente y la ahorcaban frente a todos. Es como lo más fuerte de la película, Muy bien. porque Muchas hasta gracias. los niños podían verlo. Exacto, que era muy, muy fuerte. Muy bien tu aporte, ¿ah? Muchas gracias por haber participado. Paola Gorigoitía, ¿está por ahí? Si puedes prender tu... Paola, Sí, profesor, estoy aquí. ven tu camarita para ver si es importante, porque ya estoy viendo la primera alumna que veo hoy día, la segunda serías tú. Mira, me gustaría saber en qué se fundamentaba Cristóbal Colón para hablar, para su proyecto, en qué se basaba. Como en en las personas, dice usted. Y en las ideas, ¿en qué ideas y autores se basaba? Ya, primero se basaba en Marino de Tiro, que él hablaba del camino para llegar a Asia. Y ahí como que lo avalaban Toscanelli y Pierre, no recuerdo el apellido. Pierre de Y allí. también, sí, y también Marco Polo, Ya, porque él hablaba de lo rico que eran las tierras chinas. exacto. Y dime tú, ¿y cómo le fue a él en la Universidad de Salamanca? ¿Cómo lo trataron? Ya ahí lo rechazaron porque nadie creyó en su proyecto, porque creían que era imposible así cruzar el océano. Ya, muy bien. ¿Y él cómo reaccionó cuando se enteró de que había sido rechazado? Como que, como que le dio una crisis, no sé, empezó a tirar todas las cosas, entonces como que ahí lo castigaron. Muy bien. Muchas gracias, Paola. Sofi.mr0329, me imagino que es Sofía Devia, que estará alguna vez por ahí. Sofi, ¿me escucha? O Sofía invitado, una de las dos tiene que, por lo menos, Sofía Devia, ¿está ahí? Sofía Muñoz, ¿puede participar, por favor? Sofía Muñoz, ¿puede hablar? Vamos a ver si alguna de las Sofías saca la cara en este curso. Sofía Muñoz o Sofía Devia, cualquiera de las dos puede participar. Vamos a pedir, creo que este semestre, vamos a ver. Bien, Sofía, la escucho. Bien, Sofía, muy bien Estefanía por el aporte, ¿ah? Entonces, Colón también se basó en Eratóstenes. Sofía Devia, me gustaría escucharla para que nos diga si pudo ver la película o no la pudo ver, pudo analizarla. La escuchamos. ¿Está Sofía Devia? Veo que está aquí. Está, aquí la veo. Sofía, puede participar, preguntar, comentar. ¿Nos escucha bien? Profesor, Sí. soy Cristian de nuevo. Si pudiera agregar algo a lo que dijo Juanito antes, Por supuesto, agrégalo. a finales del siglo XV Sí. se pensaba que la Tierra era plana y solo los que tenían conocimiento de esto, los más cultos y los marinos que trazaban rutas marinas, se basaban en la idea de que la Tierra era esférica. Por eso la idea de Colón era atravesar por Occidente hasta llegar a la India sin conocer que, o sea, viendo que solo se conocían los tres continentes que era Europa, Asia y África. Excelente aporte, Cristian, excelente. Verónica Ríos, espero que esté muy bien. Me gustaría escuchar su voz, si nos permite. Dime, Verónica, ¿me escucha? Hola, profe, sí.
La he echado mucho de menos porque no he podido hacerles clase presencial, pero ¿no pudo ver la película? Algo. Algunas Algo. partes las vi. Sí, no Ya. toda, pero la vi. Ya, bueno, yo te quería decir que a todos ustedes que están ya en segundo año, tercer semestre, que es importante usar diferentes recursos para que el niño aprenda. No es mostrarle toda la película, sino que mostrarle un extracto de la película con algunas preguntas. Antes de ver la película, tener las preguntas para que el niño sepa dónde pasó esto, cuándo pasó y qué ocurrió. Porque normalmente en los textos escolares aparece muy poca información. ¿Tú recuerdas qué le dijo el Colón al fraile cuando se entera de que le ha ido mal con el proyecto? ¿Qué le dijo él en ese momento? Lo que pasa, bueno, ese pedacito vi algo y me recuerdo de que Colón le dijo al fraile que los libros no servían de nada si es que no se iba como al in situ, a navegar o a explorar. Y por esa misma razón lo castigan por lo que él dijo. Excelente, Verónica Ríos. ¿Por qué? Porque Colón le está diciendo al fraile que no le digan que él está equivocado. Si ustedes salen afuera y exploran el mundo, ahí me dicen que estoy equivocado. Entonces, ¿qué es importante, Verónica? Que Colón introduce, el guionista de la película, introduce un elemento clave del Renacimiento, que es la razón. La razón, la exploración, la observación científica me permiten comprobar o rechazar mi hipótesis. Y él los critica porque dice: ustedes están encerrados, escribiendo libros, salgan al mundo. Esa idea es muy potente. Y yo quiero que te la pregunté y te felicito por haberla recordado, porque ese argumento refleja que Colón tiene un pensamiento moderno. Pensamiento moderno quiere decir basado en la razón, en la observación, en la comprobación. ¿Se entiende, Verónica? Sí. Ahora, no te vayas porque viene otra preguntita. ¿Quiénes apoyan finalmente a Cristóbal Colón? Si al principio la Universidad de Salamanca lo rechazó, ¿quiénes lo apoyaron, Verónica? ¿Te acuerdas tú? No, la verdad es que la parte del final yo no la vi, entonces por eso es que estaba perdida, po. Pero creo que fue la reina de Castilla. Muy bien. Pero eso lo leí en otra cosa. Perfecto. No lo vi en la película. Muy bien, Verónica, me encantó tu aporte y respondiste a la pregunta más específica, que era la mentalidad de Colón. Vania Briones, ¿quiénes apoyan finalmente a Colón? ¿Y por qué lo hacen? Profesor, lo siento, yo no pude ver la película, tuve un problema con el internet. Ya. Estuvo re malo y no pude. De hecho, ahora estoy con el internet del teléfono. No te preocupes, vamos a darle el pase a otra persona que desee participar. Puede ser José Albirrojo, Jopía 1988, Mayra, Michelle Correa, alguien que pida la palabra por el chat. Aquí han hecho un aporte muy interesante. ¿Sí? ¿Quién habla? Javiera. Javiera, al fin la escucho bien. Sí. Dígame. Sí, es que tuve que sacar del computador y me conecté al celular porque el micrófono no me funciona muy bien desde el computador. ¿Tú pudiste ver la película? Sí, sí la vi. ¿Quiénes apoyan finalmente a Colón si en la Universidad de Salamanca lo rechazaron? Martín Alonso Pinzón fue en busca de él para poder apoyarlo con el proyecto, pero sugerido por Santa Ángel. Ya. Y ellos le iban a conseguir la audiencia con la reina para que pudieran darle los implementos, los insumos para poder hacer dicho viaje, porque ya que no contaban con los recursos. Claro, es muy importante lo que dices tú, Javiera. Martín Alonso Pinzón va al monasterio y le ofrece sus barcos, la Pinta, la Niña Santa María, para ponerlo a navegar el proyecto de Colón. Luis de Santángel, que era el banquero que financiaba a la reina en las guerras contra los moros, le consigue la entrevista a Colón para que la reina autorice políticamente y económicamente el viaje. Javiera, ¿qué dificultades tuvo Cristóbal Colón en el viaje desde el puerto de Palos hasta llegar a América? ¿Fue fácil el viaje? ¿Fue expedito o tuvo alguna dificultad? Fue complejo porque llegó un punto en que todos ya habían perdido la esperanza porque no veían tierra en mucho tiempo. Y él había asegurado a toda su tripulación que iba a demorar 7 semanas, entonces ya había pasado mucho tiempo donde no veían tierra. Y ahí empezaron como a desesperarse. Desde ese punto hasta que vieron tierra fue complejo.
muy complejo. De hecho, hubo casi un motín a bordo, querían sublevarse y de hecho Martín Pinzón le dijo a Colón que Colón lo había engañado, porque Colón, la distancia era mayor de lo que Colón había dicho. Entonces logra convencer Colón a la tripulación y llegan a las costas de América. Verónica tocó muy bien, Virginia Loyola, Verónica Loyola, me pierdo allá. Dice, lo que me llama la atención es que Colón no trataba a los indígenas con violencia, pero Mujica, al cortarle la mano a un indígena, se desató la violencia entre ambos pueblos. Esto trajo como consecuencia muchas muertes y destrucción total de lo que se había construido. Muy bien tu aporte. Y también dice, una pregunta, ¿qué le reconoce finalmente Gabriel Sánchez, tesorero de la Reina, Colón? ¿Qué le reconoce de importancia o no le reconoce ninguna importancia? Por ejemplo, podría decirme Mayra Pantoja, está contactada, ¿o no? Mayra, ¿puede decirnos algo? Génesis Ormazábal, ¿puede decirnos qué reconoce el tesorero de la reina Isabel de Castilla? ¿Qué le reconoce a Colón? ¿Reconoció algo o no reconoció nada? Camila Paz. Miguel Alarcón, alguien que saque la voz por el curso en esta pregunta que es muy sencilla. Profesor, ¿Con quién hablo? con Paola. Paola, dígame. Puede ser que si es que ellos son reconocidos en el futuro, va a ser solamente gracias a Colón. Eso es. Lo que dices tú, Paola, es muy importante. Gabriel Sánchez es tesorero de la reina. El dominico es rector de la universidad. Y el dominico, cuando habla de las nuevas tierras, dice que las descubrió Américo Vespucio. Pero cuando salen del edificio, Gabriel Sánchez le dice al rector de la Universidad de Salamanca, a él lo van a recordar en el futuro por haberse atrevido a este viaje a lo desconocido y haber descubierto una nueva tierra. Si alguna vez hablan de nosotros dos, va a ser gracias a él. Hay un reconocimiento de Gabriel Sánchez de la importancia histórica de este navegante llamado Cristóbal Colón. Muy bien, Paola, muy bien, y gracias por tu participación. Miguel Alarcón, ¿tú alcanzas a ver lo que estoy exponiendo? Sí, profesor, sí. Me gustaría que tú lo observaras y después lo pudieras explicar. Primero obsérvalo. Y todos están invitados a observarlo y también a participar a través del el chat de la reunión y también, si quieren, oralmente. Vamos a partir primero a Miguel, que lo observe lo que está proyectado primero. Sí, y después lo escucho. Mira, la idea es que tú observes este esquema y nos digas esta llegada de los europeos a América, que conquista el imperio azteca, lo conquista Hernán Cortés, el imperio inca lo conquista Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Estos dos imperios son conquistados en el siglo XVI, pero lo importante acá, ¿qué buscaban los conquistadores? Entonces me gustaría que tú me dijeras lo que ves. Claro, como usted bien dice ahí, la expansión europea entre los siglos XV y XVI se caracterizaron por buscar nuevas rutas para, ya sea en el ámbito político o para el comercio, ¿cierto? Especialmente lo que es el comercio, el esquema se centra en la seda, en el papel, en especias, en perfumes. También hubo un rol muy importante en lo que era la búsqueda de metales preciosos como el oro y la plata. Obviamente, como ellos eran católicos, la difusión era muy importante. Ese era un rol también, que el hecho de colonizar y masificar la religión.
y también la expansión política, lo que es ya sea portuguesa o española. Muy bien, Miguel. Juanito Leighton, ¿qué podría usted agregar a esto? Y bueno, la verdad es que son muchas las razones por las que el mundo, la gente en general, el ser humano, busca el llegar a más, ¿no? Siempre la ambición del hombre marca los avances también. Y si bien lo detiene, son estos cambios en la gente lo que la sigue impulsando y la evolución del pensamiento. Pero hablando específicamente de lo que es la ruta, en este caso, claro, como decía el compañero, el tema de la riqueza sobre todo es algo que llamaba bastante la atención. En la película, el buscar una nueva ruta para poder llegar a la tierra de las especias era algo de loco, fundamental, importantísimo, y que quería Cristóbal Colón también lograr. Y a la primera les negaron esta iniciativa que tenía Colón, porque no consideran que era lo más apto y tenían la ruta de África. Pero al fin de cuentas, estas diferentes causas, ya sea el comercio, el tema de las especias, los metales preciosos, el imponer la fe católica y la ambición de los monarcas, de los grandes monarcas, permite que se siguieran forjando estas nuevas rutas. Muy bien, Juanito. Martina, ¿qué podría usted complementar la respuesta que dio Miguel Alarcón y Juanito Leighton? ¿Qué nos podría usted decir de esta expansión que hace Portugal y España hacia el oeste? Martina, es Martina Moreno. ¿Nos escuchó? Se fue, ¿o no? Verónica, ¿qué podrías decir tú de esta expansión de los españoles por América y los portugueses? ¿Qué consecuencias crees tú que tuvo? ¿Qué Verónica, profe? Verónica Ríos. Allá. Yo creo que una de las principales, o al menos la que a mí me llama más la atención, primero es que tratan de conquistar a través de la fe, porque se supone que eran indígenas, entonces ellos tenían como creencias propias que trataban como los españoles de cambiar un poco. Y lo otro importante yo creo que lo que dijo usted antes, que en esa época se empezaron como a masificar lo que era el traslado de especies o de especias, que eran como por ejemplo el perfume, que ahí también se supo de que por ejemplo el perfume a ellos les servía también como una herramienta, por decirlo así, para poder como sentirse mejor, porque habían culturas que no eran como tan... Se te dejó escuchar, pero mira, lo importante acá es lo que ustedes han dicho, que esta expansión europea tenía una búsqueda de especias. Las especias son la canela, el clavo de olor, la pimienta, el orégano, seda, perfumes, porcelana, papel y pólvora. Se buscó oro, se impuso a la religión católica, y acá ahora viene algo muy importante porque en la clase pasada no estaba esta primera parte que está arriba, y le voy a pedir a alguien que nos pueda colaborar. No veo a Juan Pablo Ribarren, pero veo Michelle Aravena. Si nos puede usted decir si se alcanza a ver lo que estamos proyectando. O Belén. Sí, No profe, sé. se ve. ¿Quién es? ¿Michelle o Belén? ¿Quién está hablando? Dígame. ¿Qué me puedo responder? Que no... Yo soy Belén ahora, profesor, pero yo no contesté antes. Y sí se ve. Jocelyn. Muy bien, se ve. Jocelyn, ¿tú podrías leernos lo que dice ahí? ¿Todo, profesor? Sí.
de arriba hacia abajo. Ya. Periodo colonial en América. Regido por monarquía absoluta, dinastía Hamburgo, dinastía Borbón. En lo político, Consejo de Indias, autoridades designadas, virreyes, gobernadores. No alcanzo a leer esa parte. Oidores y corregidores. Se escucha El al fondo derecho. la televisión. Disculpa, ¿podría bajar la televisión del fondo? Porque se escucha televisión. Ahora sí. No, Ya. profesor, que alguien más lea, es que es mi hijo. Ya. Lo tengo entretenido. No te preocupes. ¿Hay alguna persona de buena voluntad que nos pudiera colaborar? ¿Existe alguna persona de buena voluntad que nos pueda colaborar? Uno. Yo, profe, es que ¿Quién se es me yo? apagó el computador, por eso no pude seguir hablando delante. Ya, Verónica. El económico, casa de contratación, monopolio comercial, sistema de flotas y galeones, impuestos, mercedes de tierras, encomiendas y el último no lo alcanzo a leer. Ya. Es muy importante lo que acabas de leer porque mayorazgo. Estamos diciendo que el rey de España, la dinastía Habsburgo, con Carlos V, Felipe II, gobierna el siglo XVI-XVII, en pleno periodo de conquista, instala en América virreyes, gobernadores, oidores y corregidores, ¿cierto? El caso en la parte económica, en España también, la Casa de Contratación en Sevilla controla el paso de mercaderías, hombres y herramientas desde América, de España a América, y el oro y la plata desde América a España. Se cobran impuestos, se entregan tierras a los conquistadores en América, encomiendas de indios, y el hijo mayor hereda toda la tierra. Por lo tanto, ahí es el origen del latifundio, de las grandes haciendas. Las órdenes religiosas evangelizan, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, y en lo social hay un orden social donde están los hacendados, arriba los capataces, los mozos, hasta llegar a los inquilinos y peones. Esta situación que estoy mostrando acá, se ve ahora. Esta situación que estoy ahora mostrando se reproduce en el siglo XIX y XX en las grandes haciendas y los grandes latifundios. Quiero que les quede muy claro esta parte, porque los hacendados, los capataces, los mozos, etcétera, se reproduce eso del siglo XVI hasta el siglo XX, antes de la reforma agraria. Grandes latifundistas, grandes hacendados, grandes capataces. Por lo tanto, esto hace que la sociedad, en lo general, entre el siglo XVI y el siglo XX, mantenga una estructura de poder en la tierra garantizada por los grandes latifundios, grandes extensiones de tierra que no se dividen desde la colonia porque el hijo mayor recibía toda la tierra, no la dividían. Los otros hijos no recibían tierras, por un lado. Y por otro lado, la iglesia, que defendió a los indígenas de los abusos de algunos conquistadores por la encomienda, la iglesia también es la primera institución del siglo XX en Chile que se autoexpropia tierras y le entrega tierra a los campesinos en Pirque, en Santiago, en el Maule, y eso hace que lo que estoy mostrando tenga un efecto de larga duración. Yo primero quiero decir que lo que estamos viendo, esta diapositiva sobre todo, tiene un efecto en el largo plazo en el siglo XVII y XVIII, y en la parte económica y en la parte social hasta el siglo XX. Les quiero agradecer la participación. Yo espero que los que no vieron la película la vean y la puedan analizar, y posteriormente vamos a ir, el viernes próximo no hay clase, así que yo voy a tratar de subir algunas indicaciones también al aula virtual respecto a algunas lecturas sugeridas y también respecto de otros elementos. Le agradezco mucho su participación y la disposición de los 27 que estuvieron conectados. Lamento que el resto no haya podido participar. Miguel, ¿alguna pregunta o comentario? No, profesor, desearle un buen fin de semana a todos y ánimo con las tareas. Muchas gracias. Verónica Ríos, ¿algún comentario o pregunta? No, profesor, yo creo que estuvo como clara la clase, aprendimos harto, se llevó como malo desde algo como más, como una película, se llevó a la clase a cabo, y eso es como el ejemplo que nosotros también podemos hacer cuando uno hace una clase, porque no siempre es necesario que sea solo cátedra, que se puede
sacar ideas de lo mismo que uno va observando en otras cosas. Pero bien, eso, nada más. Muchas gracias, Verónica. Paola Goricoitía, ¿algo que agregar o comentar? Yo tengo una duda, pero es con la película. Ya, dime. O sea, se supone que ya Cristóbal Colón llegó a América primero. ¿Y por qué se le da todo el crédito a Américo Vespucio? Muy buena tu pregunta. Recuerda que Colón fue hecho prisionero por haber hecho trabajar a los nobles en América y haber condenado a algunos. Y en ese periodo, los reyes católicos contrataron a Américo Vespucio para establecer una ruta comercial. Y Américo Vespucio dibujó en un mapita donde él llegó, y ese dibujo fue llevado a una carta de navegación en Alemania por un cartógrafo llamado Martin Weissmuller, y por eso América se llama América, porque Martin Weissmuller dijo estas tierras, ¿quién lo dibujó? Américo Vespucio, pongámosle tierras de Américo, y ahí quedó el nombre de América, para que veas tú la injusticia de la vida. Muchas gracias por la participación y les felicito a cada uno por el aporte que han hecho hoy día. Un abrazo. Chao, profesor, que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, Que profesor. esté bien. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Gracias a Chao, usted. profe, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.